Listo, ya. El diseño pedagógico curricular. Entonces comenzamos con el plan de estudios. Entonces, compañeros, por favor, y me ponen mucha atención. El plan de estudios nosotros lo hemos valorado en pertinencia. Entonces vamos a explicar por qué lo hemos valorado en pertinencia y quiero que me pongan mucha atención porque esta es una parte muy importante. Yo por aquí hice una diapositiva para explicar un poquitico mejor esta parte porque es muy interesante y muy importante que nosotros pues sepamos por qué exactamente pues lo hemos valorado en pertinencia y no todavía en apropiación. Bueno, antes los integrantes de la gestión académica, Franco Melo, que soy el líder, la profe Edna Madroñero, que es la secretaria, la profe Lady Ortega, la profe Ana Lucía Ruiz, la profe Gaby Barra, Soledad Ceballos, Miriam Roales, el profe Alfonso González, el profe Eval Erazo y el profesor Nixon Yel. Somos los integrantes de la gestión académica. Mire, profe y compañeros, antes de continuar con la explicación, cabe recordarles que nosotros, los que hacemos parte de la gestión académica, también hacemos parte del consejo académico y también somos jefes de área. En ese sentido, pues sí, el trabajo, pues creo que hay que mencionarlo, siempre ha sido un poco duro para nosotros y más ustedes se han dado cuenta que el consejo académico ha tenido mucho trabajo en este año por esta cuestión. ¿Listo? Entonces, pues hay algunas cositas que no se lograron mejorar y es también por eso, porque de alguna manera, bueno, aparte de la pandemia, el trabajo sea para nosotros como integrantes de la gestión académica ha sido bastante fuerte. Y también pues liderar las áreas, que es como también pues ha sido complicado en este tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces estábamos en el plan de estudios. ¿Listo? Entonces lo habíamos valorado en pertinencia. Entonces, ¿por qué razón? Entonces, pónganme en atención, por favor, compañeros. Según la guía 34, nuestro plan de estudios, para poder, digamos, por lo menos pasar la pertinencia y entrar luego a la apropiación, debe contener algunos aspectos. Según la guía 34, debe contener los proyectos pedagógicos, proyectos transversales y las mallas curriculares. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué sucede aquí? En cuanto a los proyectos pedagógicos, compañeros, por favor, ¿qué es lo que nosotros nos falta dentro de nuestros planes de área? Dentro de nuestros planes de área, a nosotros nos falta el plan de mejoramiento. Recuerden ustedes que en este año, cuando nosotros comenzamos, les pedimos que cada área elabore su plan de mejoramiento y les entregamos un formato en el cual se elabora el plan operativo. Estos proyectos pedagógicos, ¿aló? Estos, bueno, parece que alguien tiene un micrófono. Estos, estos proyectos pedagógicos, compañeros, verán, esto es bien importante porque sucede que nosotros, miren, estamos en dos y estamos en plan de estudio, estamos valorados en dos, o sea, digo en dos siendo el segundo, o sea, uno sería la existencia, ¿listo? Para que nos vamos entendiendo. Dos es la pertinencia, tres es la apropiación y cuatro es el mejoramiento continuo. Y lo hemos valorado en dos y ya llevamos tiempo, compañeros. Entonces, miremos qué es lo que sucede y qué es que nos falta, pues para poder lograr llegar a la apropiación para el próximo año, que nos apropiemos de nuestro plan de estudios. Entonces estoy explicando qué es lo que nos falta. Estamos haciendo la evaluación. Entonces, les estaba diciendo en los proyectos pedagógicos, en el plan de estudios debemos tener proyectos pedagógicos, proyectos transversales y las mallas curriculares. Los proyectos pedagógicos se elaboran mediante el plan de mejoramiento que lo hacemos al principio de año y este plan de mejoramiento lo ejecutamos mediante un plan operativo. A ustedes, a todas las áreas, a todos los jefes de área, se les entregó, digamos, este plan operativo. Ahora, pues fuera bueno saber si lo elaboraron o no, no sabemos. Entonces, pues nos falta la exposición de todas las áreas, ¿no es cierto?, acerca de cómo desarrollaron ese plan operativo. Bueno,
pero debe tener. Entonces ya, pues habría que mirar si es que ya lo tienen o no lo tienen, pero eso debe aparecer. En cada proyecto de área debe aparecer los proyectos pedagógicos, ¿listo? También los proyectos transversales. Los proyectos transversales que deben de tener, aparte del proyecto, deben de tener sus mallas y su plan operativo. En este año nosotros como gestión académica les explicamos un formato acerca de cómo elaborar las mallas curriculares acerca de los proyectos transversales y también les solicitamos el plan operativo en el cual van las actividades que ustedes van a desarrollar cada año y cada año pues pueden ser diferentes o pueden ser iguales, ¿no es cierto? Bueno, pero entonces, ¿qué sucede, compañeros y profes? Y profes directivos, sucede que los compañeros de los proyectos transversales no han entregado las mallas. El único que a mí me entregó las mallas, de acuerdo al formato que se solicitó, es el profe Paul. Y se les pidió que entreguen en medio magnético. Alguien me entregó en medio físico y pues algo bastante extenso. Entonces, de esa manera no se va a poder llevar los proyectos transversales a nuestros planes de área, no se puede. Entonces, imagínense que a uno le pasen un poco de hojas allí impresas de un proyecto transversal, o sea, tocará transcribir nosotros a nuestras mallas cada jefe de área, o no, es imposible. Por eso se solicita que sea en medio magnético y eso no lo hicieron. Y no sé si hicieron los planes operativos o no, pues ya, bueno, de pronto por esta cuestión de pandemia y no, y esto, pues muchas cosas se cambiaron, pero eso era lo que debíamos hacer para este año, ¿listo? En cuanto a estos proyectos transversales. Y pues ya se les explicó cómo es lo que se los trabaja, ¿no es cierto? Las mallas que nos dan los hilos conductores y nosotros, los jefes de área, junto con nuestros equipos, con nuestras áreas, ¿qué hacemos? Esos hilos conductores inmersarlos en nuestras mallas curriculares, en las mallas de cada área, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con las competencias que se desarrollan, los desempeños desarrollados, bueno, todo lo que tiene que ver allí. Y las actividades también de evaluación creo que iban allí en estas mallas. Bueno, todo eso. Y los temas que se desarrollan. Eso debe estar inmerso en las mallas. ¿Listo? Y eso debe estar inmerso también en nuestras mallas de cada área. ¿Listo? O sea, cada uno debe elaborarlo en el proyecto transversal y nosotros incluirlos en nuestras mallas curriculares, en nuestras mallas de área, pero eso todavía no está. Y miren, por eso yo les digo, ya llevamos tiempo y todavía no tenemos eso, no tenemos dentro de nuestros planes de área, no tenemos esa parte. Entonces, yo creo que no puede pasar del próximo año. Según la guía 34, ¿qué más nos falta? Nos falta, o no, perdón, no nos falta, sino que debemos tener las mallas curriculares. Les recuerdo, compañeros, eso debe estar de acuerdo al currículo, estándares básicos de competencias, DBA versión 2, matriz de referencia, guías de alineación Saber 11, y estaba saliendo un documento, bueno, ahorita no recuerdo el nombre, pero tiene que ver, se llaman las secuencias de aprendizaje, ¿listo? Y, o sea, todo eso debe estar en nuestras mallas curriculares, es bueno, aquí están los jefes de área, están todos los compañeros, es bueno que vamos revisando, es bueno que estemos bien atentos porque el plan de estudios es fundamental y ya tenemos que irnos pasando a apropiación. Entonces, aquí hay una tarea muy importante de todos los compañeros, de todos los compañeros, una tarea muy importante para los jefes de área y para la coordinación académica quien en final revisa cada plan de área y determina si cumple o no cumple y de lo contrario pues habría que mandar a revisar y corregir. Cada área tendría que hacer ese trabajo, ¿listo? Bueno, eh, listo. Esto es la razón por la cual nosotros la tenemos Profe, valorada. Ajá, tenemos valorada solamente en pertinencia. ¿Sí? profe, ¿me permite una intervención antes de que continúe el proceso? Bueno, profe. Con respecto a los proyectos transversales, cuando estuvimos en planeación, nosotros fuimos reiterativos y les comentamos, les dijimos, parece que a veces, no sé, nosotros no nos dejamos entender o bueno, no sé qué sucedió porque pues
parte de lo que se dijo no se hizo. Bueno, muchas cosas estuvieron ligadas a lo de pandemia y por eso no se hizo. Con respecto a los proyectos transversales, yo les decía y les repetía que los proyectos transversales tienen dos procesos que son diferentes. El uno es el proceso de las hay un ruido. Profe, voy a silenciarlos a todos y vuelve a activar su micrófono, profe Lady, ¿listo? No se los escucha, no se los escucha. Voy a silenciar a todos y vuelve a activar su teléfono, profe Lady. Profe Lady, active su micrófono, profe Lady. Listo, ya. Con Bueno, respecto a los hágame dar la recomendación nomás, hágame dar la recomendación, perdone, profe. ya. Compañeros, entiendan, tienen que tener desactivados los micrófonos. Se les está escuchando las conversaciones privadas allá en la casa, por favor, entiendan eso. Gracias. Siga, profe. Entonces, con respecto a los proyectos transversales abordan dos espacios. Uno es el espacio que aborda dentro de las áreas y el otro es el plano operativo. Cada grupo de proyectos transversales tiene, cuando se hace la planeación, yo les decía, o les decíamos desde la gestión, los proyectos transversales se diseñaron para abordar una problemática que aqueja a la comunidad educativa. Entonces, el proyecto transversal ya como tal viene, hay muchos de estos que ya vienen diseñados desde el ministerio y vienen con muchísimos hilos conductores. Pero la idea no es que usted vaya y tome ese proyecto transversal y lo vacíe todo en un documento y lo entregue a la institución. No, esa no es la idea. La idea es que la institución aborde ese proyecto, lo tome lo que el hilo que necesita usted para desarrollar en su institución, y a raíz de eso se planea tanto la malla que se va a trabajar en las áreas, como las actividades que se pueden trabajar en ese año. Como dice el profe Franco, las actividades pueden ser todos los años las mismas o se pueden cambiar. Solo se hace de pronto el cambio de un hilo, o se planean actividades diferentes cuando se cree que esa problemática ya ha sido abordada y solucionada desde el proyecto transversal. Por ejemplo, yo les decía, desde el proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía, yo veo que el hilo transversal que debo tratar en mi institución por la problemática que se presenta, o bueno, por las situaciones que los docentes abordan con los estudiantes, es el embarazo en adolescentes. Entonces, ¿qué tiene que estar? El hilo conductor para trabajar en las áreas es embarazo en los adolescentes, pero las áreas lo abordan ese hilo conductor desde su perspectiva. Eso es lo que debemos hacer con los jefes de área, con nuestros equipos. ¿Cómo vamos a abordar eso? Pueden ser 1, 2, 3 actividades que se planee para todo el año abordando ese mismo hilo conductor. Y el equipo del proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía tiene que hacer actividades extra de las áreas, extra aula, fuera del aula, de manera que aborde ese hilo conductor. Entonces, esa parte es la que nos falta entender. No es que la malla es de todo el proyecto, de todos los hilos conductores del proyecto, no. La malla se construye, incluso de un solo hilo conductor se puede construir la malla, ¿sí? Esa malla es para introducirla en las áreas, la malla. Pero el plan operativo, el plan de actividades del proyecto es para que lo aborde el proyecto, ¿sí? El equipo, perdón, del proyecto. Entonces, esa parte es lo que nos hace falta incluir a nosotros en los proyectos, en los planes de estudio, y desde esa, y también nos hacía falta, creo, que analizábamos la parte de inclusión que está todavía en Pinino. Pues yo le comentaba al señor rector, hay una idea que está surgiendo desde nuestro proyecto de investigación de la maestría. Esperamos el próximo año poderlo
poderlo implementar de manera que eso nos ayude a mitigar la parte de inclusión, que es también lo que nos está faltando. Entonces, esa parte es la que tenemos que trabajar, aprender y entender que eso es lo que nos falta para incluir en los proyectos, en los planes de estudio, y podamos avanzar y podemos subir a 3, porque si no hacemos ese trabajo así a conciencia, si no nos apropiamos de ese trabajo, vamos a permanecer en 2 por siempre, porque eso no nos permite avanzar. Eso, profe, gracias. Sí. Voy a devolver unos andamios y ya les digo. Gracias, Profe, buenos días. Gracias, profe Lady. Profe, buenos días. Profe, Bueno, señor rector. Profe Mingán, Sí. creo que usted no hace parte de la gestión académica. No, solamente. Entonces esperemos, dejemos que Franco lidere la reunión y luego a lo que ellos finalicen les damos la oportunidad a las personas para que puedan intervenir. Igual, pues si gustan, vayan tomando apuntes de lo que vayan mencionando los compañeros y al final, después de que ellos terminen de dar su informe, intervenimos por si no se nos vuelve muy larga la reunión. ¿Listo? Sí, profe. ¿Listo, profe Mingán y compañeros? Vale, sí, profe, siga, profe Franco. gracias, sí, yo estoy de acuerdo. Al final, compañeros, muchas gracias. Verán, listo, entonces ya expusimos el plan de estudios, esperamos que para el próximo año pues ir mejorando y llegar a la apropiación, ¿no es cierto? Vamos ahora al enfoque metodológico. Bueno, nosotros lo hemos valorado en o en pertinencia, ¿listo? Nuestro enfoque metodológico lo hemos valorado en pertinencia y entonces vamos a explicar por qué lo hemos valorado en pertinencia. A ver, compañeros, recuerden ustedes que el enfoque que nosotros tenemos en nuestra institución es el constructivismo. Es un muy buen enfoque, es un muy buen, ¿listo? Pero entonces, ¿qué nos falta? Nos falta evaluar si este enfoque constructivista es pertinente para nuestro entorno social. O sea, ¿cuál? Samaniego. En este entorno social en el que nosotros estamos, hay que mirar si el enfoque constructivista es pertinente o no. Tenemos que hacer bien esa evaluación. Si es pertinente, entonces, si llegamos a la conclusión de que el enfoque constructivista es pertinente a nuestro entorno social, a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, a nuestro municipio en el cual nosotros vivimos, entonces nos podemos empezar a apropiar de ese enfoque. ¿Listo? Bueno, para ello, entonces, ¿qué sucede? Nosotros como gestión académica hicimos la evaluación y nos pusimos a pensar y a detallar todas las ventajas y las desventajas que de pronto tiene este modelo constructivista. Ventajas encontramos muchas, pero también hay desventajas. Nosotros como gestión académica pensamos, podemos estar equivocados, que podemos saltarnos del enfoque constructivista, podemos saltarnos a un enfoque ecléctico o a un modelo ecléctico. ¿Por qué? Porque los modelos eclécticos nos dan más opciones didácticas, ¿listo? Y también hay que tener en cuenta que, no tener en cuenta, sino también nosotros como gestión académica, analizando dentro de la gestión, evaluando esta parte, nosotros mirábamos también que hay un modelo que está pegando mucho, que es el crítico social, que puede ser que pues pegue acá por las situaciones que nosotros vivimos acá en nuestro entorno social, en nuestro samaniego. Bueno, ustedes saben todos los problemas de índole social que hay acá, no los voy a mencionar, ustedes los conocen muy bien. Entonces llegamos a la conclusión de que nosotros como gestión académica pensamos eso, y ojo, muy claro, o sea, no estamos diciendo que esté mal el modelo pedagógico constructivista, o sea, es un excelente modelo. Además, nosotros miramos que nos falta recursos. Por ejemplo, en las primarias, ¿qué deben de tener? Ellos deben de tener sus rincones, porque ustedes saben que en el enfoque constructivista, el eslogan, por decirlo así, es aprender haciendo, ¿no es cierto? Ustedes lo conocen muy bien. ¿Y qué deben de tener más que todo las primarias? Porque ustedes saben que, hay unas teorías, que se basa el constructivismo, que es, por ejemplo, de Piaget y todo esto, y unas etapas preoperacionales, y entonces sucede que los niños, más que todos los niños, yo creo que hasta una edad de 12 años más o menos, según
según más o menos allí conozco un poquito sobre esto de Piaget, que es uno de los pioneros en el constructivismo. ¿Qué sucede? Ellos deben de primero, lo que vayan a aprender, de acuerdo a este modelo, tienen que empezar con material concreto, con objetos manipulativos. Y eso implica que en cada una de los salones de clase deben de tener sus materiales manipulativos. O sea, deben de tener una gama de opciones de material para que digamos, para que cada docente en sus clases tenga una variedad de opciones didácticas para llevar a cabo y poder ejecutar su clase. ¿Listo? O sea, no quiero decir que si nosotros nos cambiamos de un modelo ecléctico a un modelo, perdón, de un modelo constructivista a un modelo ecléctico, vamos a dejar esto. No, también, eso es necesario. ¿Listo? Bueno, pero entonces nos hacen falta estos recursos. Y creo que también pues podemos empezar a adquirir mucha cantidad de implementos que nos hacen falta. Y cada uno de nosotros, luego de que nosotros hayamos visto que es pertinente este modelo, ¿qué paso sigue? La apropiación. Y para la apropiación, compañeros, por favor, nosotros debemos de entender muy bien cómo se trabaja el modelo constructivista y cuáles son los momentos de la clase. Yo no puedo llegar a una clase normal como si estuviera con cualquier modelo, no. Cada modelo tiene sus momentos en la clase, es decir, cómo empiezo, cómo voy en el desarrollo, digamos, de la clase y cómo termino. Y cada modelo tiene su forma distinta. En ese sentido, yo miraba la necesidad y nosotros analizando con el grupo, mirábamos la necesidad de que una persona, digamos, experta en este tema nos ayude. Y nuestro plan de mejoramiento, pues ahí nosotros nos faltó porque en nuestro plan de mejoramiento nosotros lo teníamos una persona que nos iba a capacitar, pero por estas cuestiones de pandemia y todo eso, bueno, cada uno como que nos olvidamos de estas cosas y porque esto se necesita que sea presencial, que estén enseñándonos allí cómo es la cuestión, ¿no es cierto? Y ya teníamos visto una persona o pensado en una persona que muy posible nos iba a ayudar a analizar esta parte, analizar primero la pertinencia y luego cómo nos apropiamos para de una vez pasar de pertinencia y tener lista la apropiación de ese enfoque o de ese modelo que nosotros en este momento tenemos, que es el constructivista. Por eso nosotros en el momento lo tenemos evaluado en 2. Nos falta evaluar la pertinencia. ¿Listo? Bueno, las evidencias, bueno, acá, perdón, me había olvidado de leer las evidencias. En el anterior plan de estudio de las evidencias tenemos todos los docentes desarrollan sus actividades académicas basadas en las mallas curriculares diseñadas para cada área y acá tenemos PI. Bueno, ¿listo? Bueno, otro que nos puede ayudar mucho aquí para mirar el enfoque es, por ejemplo, nosotros tenemos alianza con Campo David, que ellos también nos pueden ayudar. Porque ellos también trabajan en un lugar que es, bueno, difícil porque ellos trabajan en las zonas del sur de Bogotá, que son estratos 1, 2 y 3, y allí también hay muchos problemas. Entonces ellos también nos pueden ayudar a mirar, diría yo, pues si nuestro enfoque está bien, ¿listo? Entonces, una vez nosotros tengamos vista la pertinencia, podemos empezar a apropiarnos y ellos, creo yo, que sí trabajan constructivismo, entonces ellos nos pueden ayudar a cómo nosotros apropiarnos y cómo son los momentos de la clase en una clase bajo este modelo, ¿listo? Bueno, eso sería entonces para poder avanzar, porque no podemos llevarnos estáticos allí, como decía la profe Lady. Bueno, vamos ahora al otro componente que son los recursos para el aprendizaje. Nosotros lo hemos evaluado en 2, o sea, en la pertinencia. ¿Por qué razón? Porque aún nosotros no tenemos bien definido el enfoque. ¿Y qué sucede? Los recursos para el aprendizaje deben estar dados de acuerdo al modelo que nosotros estamos trabajando. Por eso les decía anteriormente, en el modelo constructivista, o sea, necesitamos bastantes recursos. Y entonces debe existir en el colegio una política, bueno, estamos trabajando en el modelo constructivista, entonces los recursos que se deben adquirir son estos y estos. Para este grado
estos, estos y estos, y a cada uno irlo dotando. Y para eso mismo necesitamos ese apoyo profesional, o sea, alguien con mucha experiencia que nos ayude. Y allí el Campo David yo creo que nos puede ayudar mucho. Nos puede decir, miren, nosotros trabajamos constructivismo, en el lado primero necesitamos comprar estos materiales, estos y estos, para desarrollar las respectivas clases. ¿Listo, compañeros? Entonces, eso sería, por eso nosotros la tenemos en dos, los recursos para el aprendizaje. ¿Listo? Bueno, las evidencias, hay inventario de equipos utilizados para el aprendizaje, videobin, computadores portátiles, tabletas, teatro, bibliotecas, salas de informática, televisores, aulas, pero no existe una política institucional que permita una dotación teniendo en cuenta que el modelo constructivista. ¿Listo? Bueno, vamos ahora a la jornada escolar. Nosotros la jornada escolar la hemos valorado en 3, o sea, apropiación. ¿Qué problemita ha habido por aquí con la jornada escolar? Yo miraba algo, a ver, voy a por acá a la diapositiva, ya anoté una cosita, a ver, perdónenme. Recursos para el aprendizaje, jornada escolar. Bueno, compañeros, miren. Hubo un mejor control y sistematización de las horas efectivas de clase. ¿Listo? Hubo mejor control de las horas efectivas de clase. Pero aquí también quiero hacer un comentario. Si bien hubo control, porque ustedes se dieron cuenta con el trabajo que nosotros tenemos por guías y esta cuestión y este trabajo por pandemia, nosotros sabemos exactamente, o sea, esto está bien sistematizado, de cuántas semanas se trabajó en el primer periodo. Miren que llegamos hasta la guía 11. ¿Cuántas semanas se trabajó en el segundo periodo? Miren que llegamos hasta la guía 23, creo, en algunos, y otros creo que llegamos hasta la 24, ¿no es cierto? Pero tenemos eso, sistematizado, ¿listo? Pero entonces, o sea, la sistematización está muy bien. Podríamos de pronto empezar a pensar que podemos llegar a un mejoramiento continuo. Pero ¿por qué lo tenemos todavía en apropiación? Porque todavía hay algunos problemas en cuanto a la jornada escolar. En el sentido de que esas horas efectivas de clase, ¿qué pasa? Desen cuenta ustedes que nos faltó como que mirar un poquito mejor, porque en empezando este año, antes de la pandemia, bueno, se manejó muy bien. O sea, en este año hubo como que mayor preocupación por las horas efectivas de clases. ¿Listo? Y estamos evaluando este año. Pero más sin embargo, me voy a recordar a qué es lo que estaba pasando el año pasado. En cuanto a la jornada escolar, había mucha pérdida de clase. Por eso estamos evaluando aquí esa parte, las horas efectivas de clases. Recuerden ustedes que a veces por las jornadas deportivas o por la semana cultural, habían muchas semanas de clase que se perdían. ¿Y ahora qué pasó? Ahora sucedió que hasta antes de la pandemia, por ejemplo, no en la sede central, pero por ejemplo, y es bueno decirlo, pero en la Villa Rosario, sucedía que a veces había confusiones de horario. Entonces uno llegaba a la hora que le tocaba, pero le decían, no, es que ahorita están en descanso. ¿Y por qué están en descanso? No, es que allá hubo un cambio de horario, que algo sucedió, hubo un cambio de horario, pero y entonces ya uno quería ir a la casa, pero estaban en descanso. Y luego que termina el descanso, entonces me toca a mí. No, es que ya es otra hora. Y ahí están los compañeros que trabajamos allá, a veces una vez ocurrió antes de la pandemia. Entonces hay que mejorar esa parte, compañeros. ¿Y ahora qué pasó? Ahora, ¿qué pasó? Y hay que mejorarlo. Estamos evaluando. ¿Qué pasó ahora? Ahora, un problema que nosotros miramos como gestión académica se dio con los proyectos transversales. ¿Qué pasó con los proyectos transversales? Realmente, en un principio, bueno, digamos que pues se los planteó. Miren, compañeros, yo estoy exponiendo de pronto como gestión académica, hago parte del consejo académico, pero si de pronto el consejo académico que yo hago parte, de pronto, digamos, hay que evaluarlo, pues lo evaluamos también, ¿verdad? Entonces, en esa parte sí creo que hay que mejorar. ¿Por qué razón? Miren, porque estos proyectos transversales, ¿qué es lo que nosotros logramos hacer?
En realidad, lo que nos trajeron fue pérdida de tiempo, tanto para los compañeros, fue un desgaste los que elaboraron los proyectos transversales, como para los compañeros que tuvieron que estarlos evaluando, tanto para nosotros como consejo académico que estuvimos revisándolos y para los estudiantes que estuvieron elaborándolos. ¿Para qué? Para que al final simplemente no tengan, digamos, no tengan ninguna valoración. ¿Ya? Y fueron, si no estoy mal, 3 semanas. Alguien puede decir, ¿y por qué otra vez tocó los proyectos transversales que eran del plan de estudios? Porque estamos hablando de las horas efectivas de ¿qué? De clases. Y en este momento, entonces, miramos nosotros como gestión académica que fueron 3 semanas prácticamente que se las pudo aprovechar para el desarrollo de nuestras asignaturas. Entonces, en matemáticas, por ejemplo, ¿qué ha sucedido? Recuerden ustedes que el año pasado nosotros les decíamos, logramos avanzar un 70-75% de la programación y ese resto, ese 25%, toca terminarlo el próximo año, ¿no es cierto? Porque eso no se puede saltar, ¿no es cierto? Eso no se lo puede saltar. Hay temas, digamos, que no los puedo saltar y llegar al otro año y decir, no vieron eso, no, yo continúo de aquí en adelante. En el grado 11 avanzamos solamente el 50%, compañeros. El 50% de la programación. Se quedó un 50% ahí sin poder mirar. Prácticamente toda la parte gruesa del cálculo no la miramos. Entonces, miren, esto sí hay que tenerlo y hay que pensarlo. Y yo peleé mucho por el área. Y yo sé que cada uno de ustedes pensó en su área, pero hay que repensarlo y replantearlo muy bien en cuanto a la jornada escolar y en cuanto a las horas efectivas de clase. Ahora, no se olviden, compañeros, hay que mirar cada área qué avance tuvieron. ¿Qué avance tuvieron? Esto nosotros lo propusimos como gestión académica en un principio cuando nosotros hicimos la exposición. Les pedimos a ustedes que hay que mirar qué temáticas se lograron mirar y qué temáticas no se lograron mirar. De esas temáticas que no se lograron mirar, ahora pues por la cuestión de la flexibilización y estas cosas, hay que mirar cuáles son las más pertinentes y nos toca mirarlas en el próximo año y nos toca todas las áreas, ¿no es cierto? Yo la escuchaba ayer a la profe Lady y decía, me faltó este tema y este tema es crucial para las pruebas Saber 11. ¿Y qué tienen que hacer? El próximo año mirarla. Entonces, en esta parte sí me preocupa bastante esta cuestión de las horas efectivas de clases. ¿Sí? Entonces, repito, ¿por qué la evaluación? Porque sí hubo la sistematización, pero sí hay que mejorar en esta parte para que no, o luego cómo se va a solucionar en cuanto a las áreas que se necesita avanzar y no se pudo avanzar mucho. Bueno, vamos ahora a la evaluación. La evaluación la hemos valorado en 3, en apropiación. ¿Por qué razón? Bueno, acá las evidencias de la jornada escolar. Tenemos resolución ministerial, resoluciones de la Secretaría de Educación, cronograma institucional de actividades, circulares de sindicato, formato de permisos, docentes estudiantes, planillas diarias de asistencia de estudiantes, horarios para cada grupo. Bueno. Vamos ahora a la evaluación. La evaluación entonces la tenemos valorada en 3, o sea, apropiación. En este año mejoramos en cuanto a la evaluación. ¿Por qué razón? Porque ahora hubo una política clara de cómo es la evaluación. Entonces recuerden ustedes, a través de las guías de aprendizaje, entonces se enviaba las actividades de evaluación, ¿no es cierto? Las actividades de evaluación de ese aprendizaje. Entonces hubo una política clara de cómo es que nosotros vamos a evaluar. Eso nos permite a nosotros estar en 3. Ahora, la cuestión es, si nosotros nos regresamos otra vez a presencial, no podemos bajar. Entonces, esa sistematización, esa organización, esa, coherencia, esa apropiación de cada uno de nosotros debe continuar. En el momento en que nosotros volvamos a presencial, la evaluación, la uniformidad dentro de las áreas debe mantenerse. No puede ser que un profesor evalúe como él quiera y otro profesor evalúe como él quiera.
Eso es lo que nos estaba faltando. En este momento sí, nosotros lo valoramos en 3 porque sí hubo esa uniformidad. No sé si me estén comprendiendo y me estén poniendo mucha atención, porque de lo contrario, en el momento en que nosotros lleguemos a lo presencial, vamos a regresarnos a 2 porque estábamos en 2 y ahora pues se mejoró. Se mejoró, ¿por qué? Porque hay una uniformidad, hay una política clara de evaluación. Bueno, entonces, ¿qué evidencias tenemos? Sí, modificaciones periódicas, rúbricas, retroalimentación, resoluciones internas sobre estímulos, archivo físico y magnético de la plataforma SAPRED, registro físico de notas, adaptaciones curricular. Mire, ¿por qué puse aquí con rojo SAPRED? No es porque esté mal, sino que hay un detalle, compañeros, y espero que me estén poniendo mucha atención porque esto es lo que les voy a decir, es muy importante y es algo que nosotros no lo tenemos. Espero que me pongan atención. Recuerden ustedes, o bueno, no recuerden porque ustedes pues lo manejan muy bien y sabemos muy bien las directrices del Ministerio de Educación Nacional. Ustedes saben que la evaluación es ¿por qué? Es por desempeños, compañeros. ¿Y qué sucede? En la institución, ¿estamos evaluando por desempeños? No. Nosotros estamos evaluando niveles de desempeño, que es otra cosa. Nosotros estamos evaluando el nivel, este estudiante está en nivel básico, medio, bajo, alto, bueno, los niveles de desempeño. Pero nosotros no estamos evaluando por desempeños. ¿Y por qué marqué aquí SAPRED? Porque cuando nosotros cargamos las notas a SAPRED, yo sí tengo, o sea, yo particularmente si les indico lo que les entrego a los estudiantes, allí está por desempeños, o sea, qué es lo que el estudiante logra hacer. Pero uno al subir las notas a SAPRED no puede cambiarle esa parte. Entonces recuerden ustedes que cuando vino la señorita de SAPRED, a hacer la exposición, yo le dije a la señorita de SAPRED, nosotros podemos cambiarle ahí y podemos ponerle de qué es lo que estamos evaluando. Y ella dijo, sí, sí se puede, pero ustedes se dan cuenta que en este momento, si uno quiere colocarle allí en la plataforma de SAPRED, ¿qué es eso que yo estoy evaluando? ¿Qué desempeño estoy evaluando? ¿Qué es lo que los estudiantes saben hacer? Por ejemplo, realizan las gráficas de las funciones trigonométricas, un ejemplo, y las analiza, bueno, un ejemplo. Pero yo no le puedo poner eso en la plataforma SAPRED, por eso allí lo puse con rojo. No se le puede. Yo cuando la señorita de SAPRED estuvo exponiendo, ustedes recuerden, yo le pregunté, ¿le podemos cambiar? Y ella dijo sí. Y yo sé que sí se puede porque en el colegio donde yo trabajaba, uno lo podía hacer. Le podía colocar ahí de qué es esta evaluación. Y esto, compañeros, para nosotros como docentes, realmente, y más que todo en este año, se convirtió, perdón la palabra, en un pereque para nosotros. ¿Por qué? Porque los estudiantes a cada momento le estaban preguntando a uno, profe, ¿y esa valoración de qué es? Es que yo miro en la plataforma y no sé qué es lo que me falta. ¿Qué razón? Porque allá uno no puede cambiarle, profe, no puede cambiarle. En la plataforma SAPRED uno no puede cambiarle, decir por lo menos esta evaluación es del tema de real. No lo puede hacer. ¿Listo, compañeros? Entonces, esa parte tenemos que mejorarla. ¿Listo? Yo, pues, en este año pensé que poder hacer, pero no se pudo hacer. Ni siquiera se podía cambiar que esta es la guía 2, que esta es la guía 3. Por ejemplo, en el segundo periodo aparecían otros nombres. Entonces, por lo menos uno poderle decir que esta era la valoración de la guía 12, que esta es la valoración de la guía 13. ¿Listo? Bueno. Y ahora, hablando del cuento de la evaluación por desempeños, en el boletín debe aparecer cuál es el desempeño. ¿Listo? Y ahora sí, ese desempeño que él sabe, por ejemplo, factoriza, expresiones algebraicas, ¿en qué nivel está? Si está en el nivel alto, bajo, medio, bueno, etcétera. ¿Listo? Bueno, eso nos falta. Bueno, entonces en la evaluación notamos eso. Bueno, vamos ahora a las prácticas pedagógicas. Bueno, en total, entonces aquí en existencia no tenemos ninguna, aquí en pertinencia tenemos 3, en apropiación tenemos 2 y mejoramiento continuo todavía no hemos llegado a ninguna. Vamos ahora al otro componente que son las prácticas pedagógicas. ¿Listo? Proceso. Vamos ahora a las prácticas pedagógicas. Y entonces vamos a evaluar los siguientes componentes. Empezamos con opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales. ¿De qué es lo que vamos a evaluar aquí? La didáctica.
que se utiliza en dónde, en cada una de las áreas y asignaturas, y también en los proyectos transversales, ¿listo? Entonces, ¿por qué nosotros la hemos valorado en pertinencia? O sea, en 2. Porque, a ver, ¿qué pasa con las opciones didácticas? Yo anoté algo por acá: jornada escolar, evaluación, opciones didácticas. Miren, entonces no sé si ustedes alcanzan a leer ahí. Las opciones didácticas deben ser comunes, esto es según la guía 34, deben ser comunes en todas las áreas y deben estar acorde al modelo pedagógico, en este caso, que nosotros tenemos, que es el constructivista. Entonces, ¿qué nos falta? Que esas opciones didácticas sean comunes para las áreas. ¿Listo? ¿Qué es la didáctica? Es la forma como usted lleva un aprendizaje a los estudiantes. ¿Listo? ¿Cómo usted lo lleva, ese aprendizaje? La manera como usted lo lleva. Pero entonces, esa manera de cómo nosotros llevamos ese aprendizaje a los estudiantes, no, en parte sí fue común por las guías que nosotros elaboramos. Pero miren ustedes que en algunos casos utilizamos, por ejemplo, en mi caso yo utilicé blog, yo utilicé canal de YouTube, utilicé plataforma de Google Docs, utilicé diferente variedad, pero y yo sé que muchos otros de ustedes lo hicieron, pero otros no. Entonces, creemos aquí que nos falta mejorar esa parte de las opciones didácticas. ¿Qué pasó? Realmente, muchos de nosotros lo que hicimos simplemente es la guía, la elaboramos y la enviamos y ya. ¿Listo? Elaboramos la guía, la enviamos y ya. Entonces, allí sí nos faltó mejorar esta parte de las opciones didácticas. ¿Listo? Entonces, por eso nosotros la valoramos solamente aquí. Y bueno, las evidencias tenemos: sí, mallas curriculares, planes de clase y guías para el aprendizaje, anexo 1, adaptaciones curriculares, proyectos transversales, PIAR, proyecto de lectura. Bueno, esto antes de la pandemia. Bueno, vamos a las estrategias para las tareas escolares. Bueno, ¿qué estrategias nosotros utilizamos para las tareas escolares? Entendemos que las tareas escolares son lo que se desarrolla tanto en el aula como para la casa. En este momento, pues lo que más evaluamos, o bueno, pues toca evaluar hasta antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no es cierto? Por eso allí pues, aparecen, por ejemplo, planes de clase y guías para el aprendizaje, porque fue antes de la pandemia y después de pandemia. O sea, está evaluado todo el año escolar, pues así debe ser, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con las tareas escolares? Nosotros la hemos valorado en 3. Estaba en 2, pero ahora la valoramos en 3 porque hubo una política clara de cuál es lo que se quiere hacer con la tarea escolar. En este caso, con la guía que nosotros estábamos enviando, bueno, hubo una política clara, bueno, ¿qué es lo que se quiere lograr con estas guías? ¿Cierto? Allí estaba muy claro qué es lo que se quiere, cómo es lo que se va a evaluar. Entonces, por esa razón nosotros pues la valoramos en 3 y así es como debe ser. Debe haber uniformidad en cuanto al uso de las tareas escolares por cada área. Cada área debe tener uniformidad. Y eso nos falta, ¿no? Que uno utilice las tareas escolares para una cosa. Uno no, es que a mí no me valen para nada. Otro no, es que a mí sí me valen. Otro no, es que yo no aplico tarea escolar, yo solamente hago evaluación y nada más. ¿Sí me entienden? Entonces debe haber uniformidad en cada una de las áreas. Ahorita sí lo hubo, por eso nosotros lo hemos valorado en 3, en pertinencia, en apropiación. Me preocupa el momento en que volvamos otra vez a lo presencial, que podamos bajar, porque otra vez cada uno hacemos como a cada uno le parece y así no es. Miren, compañeros, pongan atención, es tanto así que debe ser la uniformidad en cuanto a la metodología y en cuanto a estas estrategias, de tal manera que si un profesor lo cambian, el otro que sigue ni siquiera debe notarse. A mí me enseñaron, miren, el que debe adaptarse es usted, porque usted es uno que debe adaptarse a lo que los estudiantes ya tienen. No pretenda, me dijeron a mí, que 50 estudiantes se le adapten a usted.
Usted debe adaptarse a nuestro modelo pedagógico y nuestro modelo es así, todo lo que nosotros hacemos es así, así, así y así. Y todos los profesores trabajan igual, en la misma tónica. Y eso es lo que nos falta a nosotros, compañeros, en cada una de las áreas. La uniformidad en cuanto al uso, en este caso, de las tareas escolares. Bueno, evidencia, sí, jornadas de socialización de directrices institucionales en dirección de grupo y por los grupos de WhatsApp, guías para el aprendizaje, registro de valoraciones físicas y en plataforma SAPRE. Bueno, vamos ahora al uso articulado de los recursos para el aprendizaje. Aquí lo hemos valorado en 2. Ya algo mencioné cuando dijimos acerca de la didáctica, algo lo mencioné acerca de los recursos para el aprendizaje. Entonces, ¿qué sucede? En este momento nosotros notamos que hay muchos recursos que se podían haber usado, muchos recursos. Y nosotros, los que preparamos para el ICFES a grado 11, yo creo que me dan la razón. Puede decir, miren toda la gama de lo que nosotros utilizamos. Y yo, pues felicito a miraba que ellos utilizaban, bueno, sus diapositivas en la hora de la explicación. Utilizamos Google Meet para las clases. El mismo Google Meet nos dio la asistencia de los estudiantes y nos empezamos a apoderar. Miren, si ustedes me hubieran permitido, yo hubiera podido grabar la clase y subirla a internet. ¿Listo? Entonces, y luego los estudiantes la podían mirar. Cada uno podía hacer, crear su canal de YouTube y que la clase que usted la tuvo, el estudiante la pueda tener allí en video para que en cualquier momento en que la quiera mirar, la pueda volver a revisar. ¿Listo? Miren, yo a veces en mi clase había estudiantes que sacaban el celular y grababan. Yo los dejaba que graben. Porque, pues, para mí, si lo subían a YouTube, no tenía ningún problema. O sea, yo de eso no me complico. Pero entonces son estrategias, son recursos que realmente no los aprovechamos. Nosotros nos dimos cuenta de esa gama de recursos y cómo podían ser explotados en la preparación para las pruebas del ICFES. ¿Listo? Allí nos dimos cuenta, miren, y realmente los compañeros, muy bien las clases que ellos elaboraron y que ellos compartieron. ¿Listo? Pero para los demás fue recursos que se perdieron prácticamente. ¿Listo? Por ejemplo, eso de las evaluaciones que nosotros hicimos por Google Docs, demasiado interesante. Todo lo que Google Docs nos bota, la información que nos da, y ese recurso desaprovechado realmente. ¿Listo? Bueno, hay muchas cosas que quisiera decir aquí, pero bueno, yo creo que el tiempo ya va pasando. Entonces, evidencias, mallas curriculares, guías para el aprendizaje, anexo 1. Vamos a continuar. Uso de los tiempos para el aprendizaje. Bueno, aquí lo hemos valorado también en 2, o sea, pertinencia. Que también, bueno, aquí, bueno, no sé si tenga anotado algo por acá, voy a revisar uso de los tiempos para el aprendizaje. Bueno, también la cuestión de la pérdida de tiempo y que hubo lastimosamente y pues los proyectos transversales también allí nos quitaron tiempo. Y como ya lo dije anteriormente, sí me preocupa los chicos de 11 que se gradúan con un 50% de lo que deberían haber aprendido en grado 11. Miren, les comparto, no debería decirlo tal vez aquí, pero yo voy a continuar dándoles clases porque a mí me remuerde eso. O sea, digo, no, pues los estudiantes, miren, van a las universidades, muchos de pronto optan por ingenierías y yo les voy a continuar con las clases. Voy a continuar con ellos por lo menos hasta terminar lo que íbamos a terminar. Y miren, les cuento esto, y lo que me dio más tristeza, bueno, yo estuve en el grado de un primito en Pasto, en el Champañá, y yo le dije, ¿hasta qué tema llegaron? Y ellos vieron todo lo de grado 11 lo vieron, todo, absolutamente todo. Entonces, en esta parte sí debemos pensar en el buen uso de los tiempos para el aprendizaje. Bueno, entonces, ¿qué evidencias tenemos? Cronograma de actividades anual, año 2020, horarios de clase, sí, resoluciones de calendario académico de la SED Nariño, resoluciones ministeriales. Bueno, nos faltaría también las resoluciones internas. Bueno, eso en cuanto a las prácticas pedagógicas. Entonces tenemos en total 0 en existencia, tenemos 3 en
pertinencia, 1 en apropiación y 0 en mejoramiento continuo. Bueno, vamos ahora a la gestión de aula. La gestión de aula es cómo usted se desempeña cuando está en el aula, cuando está usted allí parado con sus estudiantes. O en este caso, pues bueno, cómo usted estuvo en el desarrollo de las guías de aprendizaje con sus estudiantes. Entonces, comenzamos con la relación pedagógica. Entonces, ¿qué es la relación pedagógica? La relación que usted tiene con sus niños. Con sus niños, ¿cómo se relaciona usted con sus niños? Tanto en lo presencial como en lo virtual. Nosotros aquí la hemos valorado en 3, estaba en 2, pero ahora la hemos valorado en 3. ¿Por qué razón? Porque ahora hubo una mejor comunicación. Miren que nosotros estuvimos allí preguntándole, ¿y usted qué? ¿Usted, bueno, qué le pasa? ¿Por qué no ha entregado las guías? No, profe, es que yo tuve un familiar que no sé qué le pasó, no sé qué cosa, profe, yo tal vez me voy a retirar. Y bueno, y otra vez, bueno, ¿qué pasó? No, profe, yo ya le dije que mi familiar, etcétera. Bueno, y luego ya le dice, no, profe, venga, yo ya quisiera. Ah, bueno, hágale, mire, tal, haga esto y aquello. Sí, o sea, hubo una mejor relación de nosotros, a pesar de que fue virtual, pero con nuestros estudiantes. ¿Listo? Entonces, por eso nosotros ahora lo valoramos en 3. Entonces, ¿qué evidencias tenemos? Los planes de clase y guías para el aprendizaje, adaptaciones curriculares, horas efectivas de clase, comunicación efectiva, recursos tecnológicos, matriz de atención y seguimiento, creación de grupos de WhatsApp, educación personalizada, retroalimentación. ¿Listo? Entonces, se mejoró. Y ojalá que eso que se mejoró se continúe en el caso de volver a lo presencial. ¿Listo? No, no, es que eso era en lo virtual, teníamos una buena comunicación constante. Ahora, como es presencial, me olvido de muchas cosas importantes que las estuvimos haciendo. No, eso tenemos que como institución, en el momento, Dios permita, llegar otra vez a lo presencial, continuar con unas buenas prácticas que ya hemos empezado a adoptar. Bueno, planeación de clases. Planeación de clases estaba en 2, ahora la hemos valorado en 3. Mejoramos. ¿Por qué mejoramos? Miren, compañeros, ¿qué mejor planeación de clase que las guías para el aprendizaje que nosotros estuvimos enviando? Alguien dijo ayer, si no estoy mal, el profe Alfonso, no sé si fue en la reunión de todos, cuando estuvimos toda la plenaria de docentes, fue esto, y es muy cierto. Nosotros, miren, como hicimos algo que no sabíamos que nosotros éramos capaces de hacer en cuanto a las guías de aprendizaje que nosotros estuvimos enviando. Y dijo también que los colegios privados, ellos utilizan este recurso. Y miren los desempeños que ellos tienen, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno que en el momento en que nosotros volvamos a lo presencial, podamos utilizar esta herramienta. ¿Listo? Qué bueno, nosotros podamos utilizar esta herramienta. Algunos, yo sé que algunos elaboran sus guías, les entregan sus fotocopias, algunos de una forma, otros de otra, y de esta manera nos va ayudando. Pero ahora con esto que nosotros, como dijo el profe Alfonso, nos dimos cuenta de lo que nosotros somos capaces de hacer con la elaboración de esas guías, en el momento en que nosotros volvamos a lo presencial, nos van a ayudar demasiado. Eso nos van a ayudar hartísimo, hartísimo, hartísimo. Particularmente, pues yo tengo, pues a principio de año yo les entregué, digamos, prácticamente la guía de todo el año. ¿Listo? Por eso allí yo tengo elaboradas las cartillas donde ellos ya saben todo lo que les voy a enseñar. Simplemente lo que hago es explicar y voy explicando y ellos van tomando algunos apuntes. Entonces eso me permite también avanzar mucho más rápido. ¿Listo? Y afianzar mejor el conocimiento. Bueno. Entonces, por eso la hemos valorado en 3. Evidencias, guías para el aprendizaje, cronograma de actividades académicas de periodo, actas del consejo académico, plan de estudio, planilla de registro de notas. Bueno, vamos ahora al estilo pedagógico. Entonces, ¿cuál es nuestro estilo pedagógico? Recuerde que estamos en el aula, usted está en el aula. Entonces, ¿cuál es el estilo del docente en el aula? Y lo que la guía 34 evalúa aquí o trata de que nosotros nos evaluemos es si nuestro estilo se aleja del modelo tradicional, de la clase al estilo TTS, tiza, tablero, saliva. ¿Listo? ¿En qué medida nosotros nos alejamos de esa parte tradicional, de esa parte de la clase, lo dice en la guía 34, magistral? Bueno, entonces, ¿por qué nosotros la dejamos aquí en 2?
realmente porque, o sea, si fuera solamente, estuviéramos evaluando solamente grado 11, yo diría 3 y para el próximo año la podríamos llegar a 4. Pero, ¿por qué razón? Porque cuando nosotros estuvimos preparando para el ICFES, nos dimos cuenta y los compañeros se dieron cuenta y las clases que ellos elaboraron, muy elegantes. Con las diapositivas, los estudiantes participando. El Google Docs nos dio la oportunidad de evaluar, de diagnosticar, saber exactamente qué conocimiento lo tienen bien, qué conocimiento no lo han apropiado. Entonces, ese estilo que nosotros lo utilizamos es muy bueno, es demasiado bueno. Miren, compañeros, nosotros una pregunta, por ejemplo, fracciones, un ejemplo. El programa me dice qué cantidad de estudiantes entienden eso. Yo le pregunté, por ejemplo, ¿lo entienden? Por ejemplo, pongámosle un 30%. Entonces, cuando yo estoy en la clase, tengo claridad de a qué grupo me estoy enfrentando. En este tema solamente hay un 30% de los que están aquí que lo entiende. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Repetirlo y repetirlo y repetirlo, bueno, hasta que lo vayan entendiendo. Y entonces miren que nosotros, si estuviéramos evaluando solamente grado 11 y solamente el último que se hizo, porque fue a lo último, lo podíamos evaluar en 3 y hasta en 4, pero como solamente fue para grado 11 y los demás solamente, digamos, en algunos casos entregamos la guía y ya, entonces como que se asemejó un poquito al estilo tradicional. Bueno, hago lo que a mí me corresponde y ya. Y también en algunos casos, miren que yo notaba que algunos compañeros ni siquiera formaron los grupos de WhatsApp, cosa que cómo interactúo yo con mis estudiantes, porque estamos hablando yo, cuál es mi forma, mi estilo. Entonces, ¿cómo interactúo yo con mis estudiantes si ni siquiera creé un grupo de WhatsApp con mis estudiantes, sino que a través de mi director de grupo le envío razones? Envíen esto, miren, les falta esto, aquello, no. Entonces yo, mi grupito, y allí estoy enviando información. ¿Listo? Bueno. Evaluación en el aula. La hemos valorado en 3. ¿Por qué razón la hemos valorado en 3? La evaluación en el aula. Recuerden ustedes que esto es usted en el aula. Por eso estamos mirando gestión de aula. ¿Listo? Usted en el aula. Recuerden ustedes que cómo es la evaluación en el aula. Usted, una vez termine de hacer la exposición o la clase, bueno, como usted la lleve a cabo, o la construcción del conocimiento, al final, ¿qué hace? Evalúa qué tanto le aprendieron sus estudiantes, ¿no es cierto? Eso es el momento, el último momento de la clase. Se llama transferencia y valoración. Usted mira lo que logró usted transmitirle el conocimiento a los estudiantes y lo evalúa. ¿Lo evalúa? ¿Para qué? Para poder retroalimentar ese conocimiento. En este caso, con las guías que nosotros estuvimos enviando, hizo efectivamente eso. Recuerden, cada guía que tenía su evaluación de ese aprendizaje. Y también luego de que nosotros evaluábamos, ¿qué hacíamos? La retroalimentación. Entonces aquí sí hicimos el proceso como debe ser. Y entonces por eso nosotros aquí lo subimos a 3. Estaba en 2 el año anterior, ahora lo colocamos en 3. Además hubo uniformidad, una política clara de cómo es la evaluación que nosotros vamos a hacer en el aula, cosa que me da temor en lo presencial que otra vez volvamos al 2 porque cada uno evalúa a su manera. ¿Listo? Y eso es lo que nos falta, la uniformidad dentro de las áreas. Bueno. Entonces tenemos las evidencias CIE, planillas de registro de notas físicas y en plataformas APRE, planes de clase y guías para el aprendizaje, rúbricas de evaluación, retroalimentación, comunicación permanente mediante grupos de WhatsApp y llamadas telefónicas, socialización permanente de notas acumuladas. ¿Listo? En total, entonces, tenemos aquí en la gestión de aula, 0 en existencia, 1 en 0 en mejoramiento continuo. Bueno, para el próximo año yo creo que algunas podrían llegar a mejoramiento continuo. Bueno, ya pues tenemos esa grande tarea. Seguimiento académico. Vamos a ver ahora cómo fue el seguimiento que se hizo a los estudiantes y vamos a evaluarlo.
Entonces, seguimiento a los estudiantes, tenemos aquí en apropiación. Bueno, yo creo que aquí no hay mucho por decir, porque ustedes saben muy bien que el seguimiento que se hizo a los estudiantes ahora estuvo muy bien. La tarea de los directores de grupo fue fundamental. Y no sé, particularmente, pues yo estuve con los de grado 11. Sí, los compañeros, excelente, excelente, excelente. Y ya en las posiciones que se hicieron ayer, en cuanto al seguimiento a los estudiantes, sí notamos que hubo de pronto algunos que como que nos faltó un poco mejorar esto. Hay algunos que se sobraron, pero algunos que les faltó un poco. Lo hemos valorado en 3, en apropiación, y yo creo que todos nos podemos sumar a ese trabajo de seguimiento académico a los estudiantes. Entonces, las evidencias: socialización permanente del consolidado de las valoraciones, mini boletín, actas de consejo académico, semanas de seguimiento a estudiantes, retroalimentación, matriz de seguimiento, acompañamiento a través de WhatsApp. Bueno, uso pedagógico de las pruebas externas. Lo hemos valorado en 3. Recuerden ustedes que apenas nosotros empezamos el año, como gestión académica, ¿qué hicimos? Socializamos, hicimos un análisis de las pruebas externas, aunque solamente lo hicimos de las pruebas Saber 11, ¿cierto? Recuerden ustedes, se les dijo, miren, cada área va así, va de esta manera, y de seguir así, recuerden ustedes que les dije. Si ustedes recuerdan, les dije, miren, si nosotros estamos, ¿qué va a suceder? Que muy posiblemente para el próximo año el colegio de Chubuldí esté por encima de nosotros. ¿Por qué? Porque les hice la línea de tendencia, les hice una regresión lineal y bueno, y les hice otra regresión, hicimos 2 regresiones y les mostré cuáles podían ser los 2 posibles resultados, ¿no es cierto? Me imagino que sí están recordando. Entonces, sí se hizo la socialización, análisis de pruebas externas Saber 11, y también en este año hicimos la preparación para las pruebas Saber 11. Lastimosamente fue al final. Lastimosamente fue al final. Nosotros, cuando estuvimos en lo presencial, y allí está el profe Ferney, yo le estaba detrás de que empecemos eso, que empecemos rápido, que no esperemos a que la secretaría nos diga que empecemos ya. ¿Por qué? Porque debe ser así, la preparación para las pruebas del ICFES debe ser rápido. Bueno, de pronto por la pandemia, pues ya como que se relajó todo el mundo, pero apenas nos dijeron que habían pruebas del ICFES, eso fue ahí mismo. No nos demoramos, yo creo que ni 3 días, y ya se organizó la preparación para las pruebas Saber 11. En esa parte sí hay que abonar al trabajo que se hizo de parte de las directivas y de los compañeros y de los estudiantes que estuvieron también interesados en su preparación. Entonces, tenemos la preparación para las pruebas Saber 11, uso del banco de preguntas. Creamos unos bancos de preguntas o conseguimos unos bancos de preguntas excelentes, excelentes, demasiado excelentes. O sea, tenemos las pruebas, compañeros, para los que de pronto no estuvieron en la preparación para el ICFES de este año, tenemos el banco de preguntas, exactamente lo que les preguntaron en el año 2019. Exacta, las preguntas que ellos les hicieron, las tenemos y con esas nosotros estuvimos preparando. Y también adquirimos un banco de preguntas de entrenando, que son pruebas demasiado buenas, simulacros demasiado buenos. Nosotros, teniendo como base las pruebas de Saber 11 del 2019, elaboramos simulacro. Entonces, ¿qué se hizo? Se aplicó un simulacro a los estudiantes de grado 11, que de pronto por allí leí en alguna parte que estaba planeado para 10 y 11, pues no se nos pasó, pero para el próximo año la aplicación de los simulacros podría ser para 10 y 11. No la preparación en sí, sino la aplicación de los simulacros para que ellos se vayan entrenando. Bueno, aquí pues también está el área de matemáticas, porque en matemáticas les tenemos una ventajita a los demás, que nosotros tenemos las olimpiadas. Entonces en esta parte nosotros tenemos también banco de preguntas por olimpiadas de matemáticas. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos esa prueba externa también. Bueno, seguimiento a la asistencia. Seguimiento a la asistencia lo hemos valorado en 3. Este lo subimos, por eso aquí lo puse con verde indicando que lo mejoramos. Estaba valorado en 2. En esto habíamos hecho un plan de mejoramiento, porque recuerden ustedes que era lo que estaba sucediendo. Muchos estudiantes fallaban, faltaban y no había una sistematización de esas faltas de asistencia de los estudiantes.
Es tanto así que un estudiante se le podía decir que usted ya pierde por faltas, pero uno iba a buscar que le den el reporte y realmente no había un reporte claro de qué es lo que está pasando y cuál es el seguimiento a la asistencia que se le estaba haciendo. ¿Listo? O sea, fallaba por qué, con permiso, sin permiso, cómo era lo que estaba fallando. En este año se estaba mejorando esa parte y yo miraba que los estudiantes estaban más juiciosos. No sé si sería porque ya estaban en grado 11, pero estaban como que más juiciositos, atentos a sus cuestiones. Y porque se les había dicho, se les había advertido, miren, esto va a estar sistematizado y va a estar reportado y vamos a saber exactamente qué es lo que está pasando con su asistencia, incluso las llegadas tarde, las evasiones, todo, y va a estar bien organizado. Y también miren ustedes que nosotros, aparte de que, bueno, luego ya nos fuimos a la parte virtual, entonces pues allí sí pues quedó creo que más claro. A ver, entonces las evidencias son matriz de seguimiento a estudiantes. ¿Listo? Tenemos mensajes y llamadas de padres de familia y estudiantes cuando se enviaron el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Tenemos, bueno, las planillas de asistencia a clases virtuales. Miren, en el grado 11, recuerden ustedes que yo les mencionaba que el profe Eval nos daba el reporte de quiénes eran los estudiantes que estaban en la clase. Finaliza la clase y ya está el reporte. Miren, estos estudiantes estuvieron en su clase, profesor, y uno miraba a qué horas llegaron a la clase y si salieron, a qué horas se salieron. Estaba exactamente todo lo que había sucedido con cada uno de los estudiantes que habían estado. A veces habían estudiantes que entraban 15 minutos antes de terminarse la clase, por ejemplo, y uno los pillaba allí, detectado todo. Bueno, entonces, bueno, vamos, continuamos. Actividades de recuperación. Nosotros la valoramos en 3, las actividades de recuperación. Miren, ¿cómo fueron las actividades de recuperación de este año? Las guías de los estudiantes, o sea, ellos se les entregaba la guía y ellos desarrollaban su actividad y luego, ¿qué sucedía? Si el estudiante hacía algo mal, en primer lugar, nosotros le decíamos, mire, aquí esto no está bien. Y nosotros le decíamos, lo puede mejorar. Y si lo mejora, saca el 5, le pongo el 5, mejórelo y saca el 5. Eso se lo dio en una directriz. Bueno, el estudiante hace mal, tenía la oportunidad de mejorar cualquier guía. A no ser, pues, obviamente, pues teníamos la rúbrica y pues si ya estaba entregando en forma extemporánea, pues ya a veces uno ya entregando al final, que le va a decir, no, mejor esto, si ya entregó al final, ya no había, pues, no había esa opción de que estén mejorando, ¿verdad? Pero pues sí se hizo las actividades de recuperación. Es tanto así que pues yo creo que ya les van a informar. Todavía tienen chance los estudiantes, pues previa justificación de que puedan entregar para enero. Bueno, hay unas condiciones que ya se les va a mencionar. Entonces aquí sí se ha mejorado en cuanto a esta parte de las actividades de recuperación. ¿Listo? Bueno, hay algo que ya les van a mencionar y se van a dar cuenta, pues, que hemos sido más flexibles tratando de disminuir pues la mortalidad académica. Y eso siempre debemos de pensarlo. El año pasado sí me daba tristeza mirando la mortalidad tan grande que nosotros tenemos y yo siempre me quedé sobre eso. Les decía, más o menos es un 30%, bueno, no tengo el dato exacto, pero en colegios como por ejemplo el liceo es menos del 10%, no sé en el Campo David, pero son porcentajes pequeños porque pues sí se hace bastantes, no bastantes, pero buenas actividades de recuperación y los chicos pues las aprovechan, ¿no? Bueno, entonces en este momento pues se les está dando, ojalá y aprovechen, de lo contrario pues ya no es nuestra culpa. Apoyo pedagógico para estudiantes, bueno, las evidencias. Actividades de retroalimentación permanente, oportunidades de mejoramiento en el desarrollo de las guías para el aprendizaje, ¿acorde con qué? Con las directrices que la institución dio, registro de valoraciones físicas y en plataforma SAPRA. Bueno, continuamos. Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje. Aquí le pusimos en 3. ¿Por qué? Porque nosotros hemos mirado que hay un listado actualizado de estudiantes de registro en el programa de inclusión, proyecto de inclusión, guías de aprendizaje flexibilizadas para todos los estudiantes, informes verbales de orientadora escolar y docente de apoyo, socialización permanente del consolidado de las valoraciones, mini boletín, capacitación sobre DUA, recuerden ustedes que hubo, y capacitaciones y talentos excepcionales que hubo, y por parte de las docentes de apoyo. ¿Listo? Y finalmente, seguimiento a los egresados.
seguimiento a los egresados, no hicimos plan de mejoramiento, está en existencia, y lo único que tenemos son los registros de datos personales de los egresados, en este caso 2020, que pues ya prácticamente son egresados, ¿verdad? Y en total tenemos en esta parte del seguimiento, tenemos 1 en existencia, 0 en pertinencia, tenemos 5 en apropiación, 0 en mejoramiento continuo. En total, compañeros, mucha atención, tenemos 1 en existencia, tenemos 7 en apropiación, tenemos 11 en apropiación y tenemos 0 en mejoramiento continuo. El año pasado teníamos 1 en existencia, teníamos 10 en pertinencia, o sea que hemos mejorado. Eso significa que 3 de los que estaban en pertinencia pasaron a apropiación. El año pasado entonces en apropiación teníamos 8, por eso ahora tenemos 11. Y también teníamos 0 en mejoramiento continuo. Eso significa que se mejoró un poco a pesar de las circunstancias, y como gestión académica les dimos direcciones para mejorar. Si ya no mejora, o sea, es como decir, bueno, no depende de nosotros. Si nosotros le decimos, miren, hay que hacer esto para mejorar, y les damos clarito cómo son las cosas, y si ya no lo hacen, pues allí nosotros decimos, bueno, pues ya nosotros qué hacemos. Pero podemos seguir mejorando, podemos seguir mejorando, y yo creo que hay la disposición tanto de nuestros directivos y de todos nuestros compañeros para continuar en este proceso de mejoramiento académico. Bueno, compañeros, eso es todo y muchas gracias por su atención. Bueno, gracias, profe Branco, por ese informe que nos ha dado, pues.